Levítico 19, versículo 18. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién firma ese texto? Yo, Jehová. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. La Biblia llama a este mandamiento la ley real. Y también vemos, y vamos a ver más adelante, que toda la ley podría resumirse en este versículo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y aunque aquí dice a los hijos de tu pueblo, eso no significa que a los que no son de su pueblo usted no tiene que amarlo. Como iglesia somos el pueblo de Dios, amén, donde ya no hay judío ni gentil, ya no hay griego ni romano ni ninguna nacionalidad, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Este versículo de ama a tu prójimo como a ti mismo lo encontramos en el contexto de la venganza, donde dice: no te vengarás ni guardarás rencor. Tal vez usted no tiene la fuerza, la facultad, los recursos para vengarse, pero dentro de su corazón guarda rencor contra esa persona. Amén. Tal vez usted no es capaz de matar ni una cucaracha, peor de pelar una gallina, ¿verdad? Así que no puede matar a esa persona, pero le odia en su corazón. Tiene esa venganza reprimida en su corazón. Y por eso dice: no te vengarás ni guardarás rencor. Al no guardar rencor, ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Qué hay que hacer para no guardar rencor? ¿Ah? Perdonar. Así que el sinónimo de no vengarse ni guardar rencor, ¿sí?, es perdonar. A eso se refiere. Y por eso dice: sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. El regalo más grande que usted le puede dar como demostración de amor a alguien es el perdón. Amén. Por eso, ¿qué dice Juan 3:16? De tal manera ha amado Dios a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda de condenación, mas tenga vida eterna. Y eso significa perdón. Amén. El momento que usted es perdonado, en ese momento es cuando usted pasa de muerte a vida, de condenación a salvación, de muerte eterna a vida eterna. En el libro de Números vamos a ver esto sobre lo que era la ley de la venganza. Después de Levítico está Números, el capítulo 35. Dice desde el versículo 15, hablando de las ciudades de refugio: estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Números 35. Y dice el versículo 16: si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, ¿qué dice? Homicida es, ¿verdad? ¿Qué más dice? El homicida morirá, pena de muerte. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es. ¿El homicida qué dice? Morirá. Amén. Entonces todo asesinato, todo homicidio se pagaba con la pena de muerte, la pena capital es llamada por algunos. Y dice el 18: y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Préstele atención al 19.
el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. ¿Sí? Había un vengador de la sangre que era el familiar. Y si por odio lo empujó o echó sobre alguna cosa, por acechanzas y muriere, dice, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrara. Esa era la ley. Había cualquier familiar o pariente cercano tenía que ir y matar al homicida. Esto está en el contexto también de que si lo hizo sin intención, el homicida podía huir a la ciudad de refugio para salvar su vida. Pero esa era la ley del vengador. En ese contexto es lo que está diciendo el Señor, ¿sí? No te vengarás ni guardarás rencor, volviendo a Levítico 19:18, sino a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el libro de Romanos encontramos también que va a mencionar este texto, Romanos capítulo 12, y tenemos ahí el mandato del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Romanos capítulo 12, versículo 17, dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurando bueno delante de todos los hombres. Si es posible, ¿sí? Mire esto, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todas las personas, ¿sí? Hombres y mujeres, ¿no? Hombres es para hablar de hombres y mujeres, ¿no? Con todos los hombres, con toda la humanidad. Y el 19, ¿qué dice? Ajá. ¿Qué hay que hacer? Amén. No se vengan por ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso está en Deuteronomio 32:35, ¿no? Mía es la venganza, a su tiempo yo pagaré. Alguien dijo que Dios tarda pero no olvida, ¿verdad? ¿Sí? Entonces Él dice: cuando necesites vengarte por algo que te han ofendido, que te han hecho, o mataron a algún familiar tuyo, tú eres el vengador de la sangre, pero ahora en la gracia, en Cristo, dice: no te vengues por ti mismo, sino que da lugar ¿a qué cosa? A la ira de Dios. Amén. Porque escrito está: mía es la venganza, dice el Señor. 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es decir, estás aumentando más juicio sobre la cabeza de esta persona por haberte ofendido. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No dejes que la ira, que el enojo, que la rabia, que la furia, que el odio, que el rencor, que el resentimiento te haga actuar y pecar. Que dice Pablo: airaos pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre tu enojo, dice, ¿verdad? Significa, antes de ir a dormir, tienes que perdonar. Amén. Entonces miren el consejo que nos da Romanos en cuanto a esto de vengarse, de ser el vengador. No, dice: no te vengues, ¿sí? No guardes rencor, sino que ama a tu prójimo como a ti mismo. Quiero que me acompañe también a Mateo capítulo 5. Yo siempre he dicho que ese es el texto más difícil de la Biblia. Mateo capítulo 5. Desde el versículo 38. Dice: ¿oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? ¿Cómo se llamaba esa ley? ¿Ah? Del talón, del talión, la ley del talión. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, muela por muela, nariz por nariz, oreja por oreja, ¿verdad? ¿Sí? Pero yo os digo: no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te invita a pelear, dale la espalda. Dile: no,
Eso significa, cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, no acepto. Mateo capítulo 5, versículo 39. ¿Sí? Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Hoy diríamos, al que te quiere quitar el celular, dale también el cargador. ¿Verdad? ¿Sí o no? Eso dice aquí. El que te quiere quitar la túnica, para sacarte la túnica tendría que sacarte la capa, ¿verdad? Déjalo. Es decir, no contiendas. Es decir, no seas tú agresivo, no seas tú vengativo, no seas... En otras palabras, bueno, si primero puede correr, a buena hora, pero si ya no puede, no pelee. Más personas mueren por defenderse, por resistirse a un robo, que realmente por la situación que se haya dado. Amén. Entonces, la otra vez vi a un chofer que lo mataron porque se le trabó su cangurito y el otro pensaba que no le quería dar y le dispararon. Entonces, no, lo que dice aquí, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te daba una bofetada, era una invitación a pelear. Recuerdan los espadachines, ¿verdad? La época de los caballeros, que con el guante le pegaban en la cara, y eso significaba, este es un duelo, es un desafío. Dice, si alguien te invita a pelear, dile, no, yo no voy, yo no sirvo, no estoy para eso, Dios te bendiga, soy cristiano. Y si alguien quiere quitarte algo, ponerte en pleito, deja que se lleve. Amén. Porque nosotros somos herederos de todas las riquezas en gloria con Cristo Jesús en el cielo. Y todo lo que hay aquí, nada llevaremos, hermano. Así que no pierda la vida por un teléfono, por cualquier cosa. Amén. ¿Sí? Entonces, dice aquí, al que quiera ponerte en pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga 1 milla, ve con él 2. Si tu esposa te pide que lave los platos, trapea también el piso de la cocina, ¿no? Que a veces dejamos hecho un mojadero. Está diciendo, haz algo más allá. Si tu esposa te pide que le laves la ropa, ¿qué tendría que hacer usted? Ya la atendiendo también, ¿verdad? ¿No? Un poquito más allá de lo que nos están pidiendo. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Dice también el 43. Oíste que fue dicho, aquí va a mencionar la ley real, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Para mí, este es el versículo más difícil de la Biblia. Todos los demás para mí son fáciles, pero este de aquí es el más difícil. Amén. Escucharon que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La Biblia dice, amarás a tu prójimo. Los rabinos habían añadido, aborrecerás a tu enemigo. Así que eso estaba tal vez en el Talmud, en la Mishnah, en cualquier otro libro rabínico, pero no estaba en la Biblia. Por eso Jesús le dijo, ustedes han dejado la ley de Dios por vuestra tradición. Esos libros hablaban de la tradición de ellos. Amarás a tu prójimo y odia a tu enemigo. Por eso odiaban a los samaritanos, por eso odiaban a los cobradores de impuestos, por eso odiaban a los romanos. Porque ellos habían añadido eso a la ley de Dios, de odiar al enemigo. Pero Jesús dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Imagínense estas palabras en los oídos de los discípulos de Jesús. Sus enemigos, los romanos. Los mismos religiosos que aborrecían, decían esos galileos pecadores. Ama a tu enemigo. Imagínense, ¿no? Bendice a los que te maldicen. Qué difícil es hacer eso. Cuando alguien te maldice, ¿qué quiere hacer usted enseguida, verdad? Ministrarlo, ¿no? Pero aquí dice, bendícelo. Haz el bien al que te aborrece. Tiene que hacerle el bien a su suegra. Amén. Haz el bien al que te aborrece. Y si la que le aborrece es su propia esposa, hágale el bien. O el propio esposo. A veces los mismos hijos. Haz el bien al que te aborrece. Ora por los que te ultrajan y persiguen. Amén. A veces puede ser el mismo esposo el que ultraja y persigue a la esposa.
ora por él. Porque cuando hablamos de este mandamiento, a veces pensamos que es con los vecinos. No, empieza en casa. Y a veces tu enemigo más acérrimo puede ser tu cónyuge. Y tienes que amarlo, no vengarte, no guardar rencor, sino amarlo como a ti mismo. Por eso es difícil ser cristiano. En especial por este versículo, que quisiera que lo borraran ahí, ¿verdad? ¿Sí? De amar al enemigo. Qué difícil es este versículo. Si usted hace eso, dice, serás hijo de tu Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Entonces miren qué importante, en el contexto en el que está Levítico 19:18, no te vengues por ti mismo ni guardes rencor, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Hemos visto en Romanos que dice, no debes vengarte, sino dar lugar a la ira de Dios. No seas el vengador de la sangre, de que si mataba a alguien, el otro iba y se vengaba, ¿verdad? Y Jesús nos enseña también eso. Yo te digo, ama a tu enemigo, bendícelo, ora por él. Esta es considerada entonces la ley real. En el libro de Mateo, capítulo 19, Jesús se encuentra con un joven rico. No vamos a ver toda la historia del joven rico. Y él le pregunta, ¿verdad? Maestro bueno, ¿haciendo qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Mateo 19, el 17 le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dice, ¿cuáles? Jesús le dice, no matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y luego él toma a este que no estaba entre los 10, pero estaba en la ley, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Qué santurrón, ¿no? Y él dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sigue. Miren cómo Jesús añade a los mandamientos del decálogo, del pacto con Israel, que tienen que ver con nuestra relación horizontal con las personas, este mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Más adelante, Mateo 22, ahora un intérprete de la ley le va a preguntar a Jesús. Mateo 22, 34, dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, eran dos sectas en aquel entonces, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, un escriba, un erudito, un rabino, preguntó para tentarle, no porque quería saber, sino para probar a Jesús si realmente él tenía conocimiento, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, le va a mencionar el Shema que repetían los rabinos en Deuteronomio 6:5. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Amén. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero él añade el 39, Mateo 22, 39. Y el segundo mandamiento es semejante, o sea, tiene el mismo peso, tiene el mismo valor que el primero. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero miren lo que dice en el 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Cómo llamaban los judíos al Antiguo Testamento? La ley y los profetas. ¿Amén? Tenían la Torá, Nevijín, Ketubín, que formaba la Tanakh, ¿no? Todo el Antiguo Testamento se puede resumir en estos dos mandamientos. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y él dice que estos dos mandamientos son semejantes, son iguales, tienen el mismo valor, tienen el mismo peso delante de Dios. ¿Está conmigo? Entonces,
podríamos resumir toda la ley y los profetas en estos dos mandamientos. Si me acompaña también a Lucas 10, 25. Estamos mirando el 25. Lucas 10, 25. ¿Ya lo tienen? Esta es otra ocasión. Dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Aquí Jesús no le responde, sino deja que él mismo responda. Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees significa cómo interpretas, cómo entiendes? ¿Recuerdan lo que dijo Felipe al eunuco? ¿Entiendes lo que lees? ¿Recuerdan? Y él dijo: ¿cómo entenderé si nadie me explica? ¿Verdad? Me hace exégesis, explicación. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios. Recuerda que el primero le preguntó cuál era el más grande mandamiento. El de acá le pregunta: ¿qué haré para tener la vida eterna? Es diferente la pregunta, ¿no? Y él le dice: bueno, ¿y qué lees tú? ¿Qué tienes que hacer? Y él le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Lo que Jesús había enseñado, él lo toma y dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. La pregunta era: ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y él le dice lo mismo que le dijo al joven rico, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Los mandamientos. No, yo los cumplí todos. Bueno, te falta una cosa: vende todo lo que tienes. No pasó la prueba porque amaba más al dinero que a Dios, aunque era tan religioso que había cumplido todos los mandamientos. Acá en cambio le pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Era un rabino, y él le dice: ¿cómo lees tú? ¿Qué tienes que hacer según la ley? Amar a Dios con todo tu corazón y también amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y luego pues él, queriendo justificarse, le dice: ¿quién es mi prójimo? Y ahí viene la parábola del buen samaritano, que usted ya la conoce, ¿verdad? Entonces, miren cómo Jesús ratifica estos dos mandamientos, con los cuales podría resumirse toda la ley y los profetas. Sigamos a Romanos capítulo 13, ya vamos avanzando, ya no llegamos a Apocalipsis. Romanos 13, Romanos capítulo 13, ¿ya lo tiene? Desde el versículo 8 dice: no debáis a nadie nada. Si alguien le debe, mire, le diga: ¿cuándo me pagas? No debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Cuando usted ama a su prójimo, usted ha cumplido con todos los demás mandamientos. Si usted ama, va a respetar a su padre y a su madre. Si usted ama, no va a matar. Si usted ama, no va a cometer adulterio. Si usted ama, no va a robar. Si usted ama, no va a difamar. Si usted ama, no va a codiciar. Usted cumple todos los mandamientos cuando usted ama a su prójimo. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no robarás, no difamarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el resumen de la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso que dijo el Señor: en esto se cumple toda la ley. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo lo que está en la Biblia puede resumirse en eso: en amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu entendimiento, y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te quiere cumplir toda la ley sin necesidad de saberse toda la Biblia? Ame a su prójimo y ame a Dios primeramente. Amén. El amar a Dios debe motivarnos a amar a nuestro prójimo por amor y obediencia al Señor. Miren entonces lo que está diciendo Romano: toda la ley se cumple en esta sentencia: ama a tu prójimo como a ti mismo. Algo igual va a decir Pablo en Gálatas capítulo 5,
después de Corintios, ahí está Gálatas. Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5. Dice el versículo 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Está conmigo? Mire el 14, Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Acá decía en una sola sentencia, acá decía depende de toda la ley de profetas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pregúntele al que está a su lado, ¿me amas? Como dijo Pedro, el Señor a Pedro, ¿no? ¿Me amas más que a estos? Dígale, con amor jarocho, dígale, ¿verdad? ¿Sí? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se comen unos a otros, tengan cuidado de que no terminen consumiéndose los unos a los otros. Amén. Hay esposos, hay hermanos que se muerden entre ellos, ¿verdad? Se aruñan, se peñizcan, sacan las uñas, quieren, pero es posible matarse, ¿verdad? Padres e hijos incluso a veces, nos aruñamos, nos mordemos. Y aquí dice que ten cuidado, porque si te muerdes y te comes unos a otros, cuidado, terminan extinguiéndose, destruyéndose unos a otros. La ley de Dios se cumple en esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No te vengues, no guardes rencor. Amén. No guardes rencor, no te vengues. Ay, no es que me pegó a la de casa, por eso yo me vengo y a veces nos convertimos en Rambo, queremos sacar un machete, y nos transformamos como los gremlins cuando le tiran agua, ¿verdad? ¿Y dónde queda el Espíritu Santo? ¿Y dónde queda mi testimonio? ¿Y dónde queda el temor a Dios? ¿Está conmigo? Dígale, habla Jehová que tu siervo escucha, que tu sierva escucha. Ama a tu prójimo, no te vengues. Muestra la otra mejilla. ¿Vamos aquí? No, que en vez de mostrar la otra mejilla, lo que muestra es el sartén en la cabeza, ¿verdad? No es así, la sartén en la cabeza. Sigamos. Ya terminamos. Santiago 2. Con esto terminamos hablando de la ley real. Santiago capítulo 2. Después de Hebreos, ahí está Santiago, capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Dice el versículo 8, qué hermoso. Si en verdad cumplís la ley real, así llama a la ley, una ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Cómo llama a este mandamiento? La ley real. Mandamiento muy especial, real. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresor. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, eso es adúltero, yo nunca hago eso, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Amén. Así hablar y así hacer, así pónganlo en práctica. Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, no la de Moisés. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si ustedes no perdonan de todo corazón a vuestro hermano, vuestro Padre Celestial tampoco los perdonará, dijo el Señor en 2 ocasiones. Amén. Si usted no es misericordioso, no espere que Dios tenga misericordia de usted. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sí? Recuerda aquel hombre que se postró y le dijo, Señor, dame tiempo y te pagaré toda mi deuda. Dice que el rey tuvo misericordia y le perdonó toda la deuda por misericordia. Entonces la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué dice el juicio? La paga del pecado es muerte.
Pero ¿qué dice la misericordia? El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto damos un aplauso a Él? ¡Aleluya! Si tú cumples este mandamiento real, ama a tu prójimo como a ti mismo, haces muy bien. Pero si haces acepción de personas, ¿sí? Por eso es que decía, ¿y quién es mi prójimo? Para este escriba o rabino, su prójimo no eran los romanos que los oprimían. No eran los samaritanos, perros incircuncisos. No eran los cobradores de impuestos llamados traidores a la patria. ¿Sí? Entonces, ¿quién es realmente mi prójimo? Incluso tu enemigo. ¿Estamos aquí? Incluso tu enemigo, sin hacer acepción de personas. No, yo solamente amo el de aquí o amo el de acá. Yo amo a mi suegro, pero no amo a mi suegra. ¿Sí? No tienes que hacer acepción de personas. Yo amo a los hermanos de mi iglesia, pero las de la iglesia de la esquina no los puedo ni ver, ¿verdad? O yo solo saludo a los hermanitos que son de mi iglesia, pero me caen mal los católicos y los mormones. Tienes que amarle incluso a ellos, porque ellos están en tinieblas y tú eres luz y sal de la tierra. Amén. No puedes en ese amor hacer acepción de personas. ¿Estamos aquí? Y ahora quiero que, aparte de esta ley real, entonces hay dos mandamientos que resumen toda la ley. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús exaltó ese mandamiento y lo llamó un nuevo mandamiento. Juan capítulo 3. El Evangelio de Juan en el capítulo 3. ¿Lo tiene? Versículo 34. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, ya no como a ti mismo, sino como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si usted mismo no se ama, se anda cortando las venas, se anda alcoholizando, se anda drogando, se anda golpeando. Si usted mismo no se ama, ¿cómo va a amar a su prójimo? Amén. Jesús cambia eso. Jesús cambia la medida de ese amor. Ya no te vas a amar como a ti mismo, vas a amar como yo te amé. Y eso dice el apóstol Pablo. Lo que ahora vivo en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y dio su vida por mí. Es otra medida, es otra magnitud de amor. Es un amor más exaltado. Ámense unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo van a saber que somos discípulos de Jesucristo? ¿Cuál es la credencial que nos identifica como discípulos de Jesús? Amarnos unos a otros. Dígale al que está a su lado, te amo en el amor de Cristo. Amén. Ese es el distintivo de los discípulos de Jesucristo, de los verdaderos hijos de Dios, de los verdaderos cristianos, que nos amamos unos a otros, así como Cristo nos amó. Amén. Y se entregó a sí mismo, dice, para presentarnos sin mancha, sin arruga delante de Dios. Tan grande fue el amor de Él. Más adelante, capítulo 15, Juan 15:12 dice: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Está conmigo? Este es mi mandamiento. ¿Cuántos aquí son discípulos de Jesús?
Él dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. En la cruz lo demostró. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus discípulos. Amén. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por la persona que dice que amamos, ¿verdad? Ahí se ve el verdadero amor, cuando eres capaz de poner tu vida por esa persona. ¿Sí? Cuando eres capaz de poner tu vida por la persona que dices amar. Amén. Si usted no es capaz de darle ni su sueño, déjame dormir, amor. Usted va a poner su vida por esa persona, ¿verdad? Le contaba la semana pasada que estaba tan cansado y llegué a la casa y mi niña estaba con la bicicleta y la ropa en la puerta y papi, me prometiste. Y dije, no, voy a dormir, ya no puedo más, estoy cansado. Y se puso molestísima. Y yo me acordé, una milla más. Y le dije, también mi amor, vamos. Y aquí creo que me dormía ahí mientras ellos se disfrutaban de su bicicleta. Una milla más. No solo pones tu vida, pones el sueño. Le das a tu familia tu sueño, tu cansancio, tu tiempo, que es el mejor regalo que le puedes dar a alguien. Dedicarle tiempo. Eso es dar la vida. Cuando tú le regalas tu tiempo a una persona, escuché una vez a un predicador decir, le estás dando tu vida. Porque ¿en qué se marca nuestra vida? En el tiempo. Cuando tú le das a una persona una hora, una visita que sea de unos 10 minutos, le estás dando parte de tu vida a esa persona y es el mejor regalo que le puedes dar. Amén. Nadie tiene mayor amor. Dice también, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Incluso si la persona que está a su lado es su peor enemigo, incluso si le cae gordo, si lo mastica y no lo traga, pero tiene que amarlo, porque el Señor lo demanda, el Señor nos ordena. Yo le decía la otra vez a mi esposa, hay 3 razones por las cuales yo tengo que amarte. La número 1, porque Dios me ordena que te ame. La número 2, porque yo juré en el altar amarle hasta que la plata no separe, hasta que la muerte nos separe. Y la tercera razón, le dije, porque estoy enamorado de ella y sigo enamorado de ella. Pero si dejara de estar enamorado de ella, hay 2 razones todavía por las cuales tengo que seguirla amando. Número 1, Dios me obliga a hacerlo. Y número 2, yo juré hacerlo. Y al dejar de hacerlo estaría cometiendo perjurio. Así que si dejo de estar enamorada de mi esposa, igual tengo que seguirla amando. Porque Dios me ordena hacerlo. Y yo juré hacerlo. ¿Sí? En la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, en la paz y en la adversidad, hasta que la muerte los separe. Si usted se olvida de eso, comete perjurio. Y eso es grave delante de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámense unos a otros como yo los he amado. Vamos cerca de Apocalipsis, segunda de Juan. Ya estamos terminando. Segunda de Juan, estamos cerquita de Apocalipsis. Segunda de Juan, capítulo, solo tiene un capítulo, el versículo 6. El 5, perdón, desde el 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, ¿sí? Que andemos según sus mandamientos. Y este es el resumen de todos los mandamientos, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Amén. Dice, yo no le estoy dando un nuevo mandamiento, sino que ya nos dejó el Señor, que nos amemos unos a otros. ¿Estamos aquí? Segunda de Juan, versículo 6. Tiene solo un capítulo. Segunda de Juan, versículo 6. Entonces dice,
Este es el mandamiento, que nos amemos unos a otros, así como Jesús nos amó. Y vamos al último texto, Primera de Juan, capítulo 3. Desde el versículo 10. Juan, Primera de Juan, la carta de Primera de Juan, al lado de Apocalipsis casi. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo. ¿Sí? No hay algo neutral. O eres de Dios o eres del diablo. Jesús dijo: el que no está conmigo está contra mí. ¿Sí? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, o sea, no obedece a la palabra de Dios, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. Que nos amemos unos. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Amén. Entonces, miren lo que está diciendo, ¿no? Este es el mandamiento. Luego dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Anote este versículo, Juan 3, Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o sea, que hemos nacido de nuevo, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No ha nacido de nuevo. Una persona que alberga en su corazón odio, resentimiento, rencor, falta de perdón, hace acepción de personas, aborrece a su prójimo, es porque no ha nacido de nuevo. Y acá diría, porque no es de Dios, sino es del diablo. Amén. Aunque cumpla con los mandamientos, sea religioso, todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Qué decía el libro de Números? Que todo homicida tiene que morir, porque la paga del pecado es muerte. Cuando usted odia a su hermano, usted es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La palabra permanente en el griego es morando en su interior. No puedes tener la vida eterna morando en tu interior si no amas a tu prójimo y eres homicida. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. Amén. También nosotros tenemos que poner nuestras vidas, si es necesario, por los demás. Por eso hay un versículo que dice, bueno, si tú amas a Dios, tienes que amar también a tu hermano. ¿Sí? Y ahí en el libro de Primera de Juan mismo, capítulo 4, versículo 18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ¿qué más dice? Ame también a su hermano. Amén. Tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tú no puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano. Y si tú no amas a tu hermano, dice aquí que eres homicida y que todavía no está en ti la vida eterna. No has nacido de nuevo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo?
Tienes que nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Amén. Miren lo que dice 1 de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Jesús dijo, estos no son nacidos de carne, de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso dijo, nacidos del agua y del Espíritu. ¿Está conmigo? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando dice no ha conocido, significa no ha tenido una experiencia personal con el Señor. Y por eso no ha nacido de nuevo. Amén. Entonces la credencial de que usted es un verdadero hijo de Dios es el amor. Y como dicen Romanos, el amor no fingido. El amor fraternal no fingido. Un amor genuino. ¿Estamos aquí? Entonces, el mandamiento real: ama a tu prójimo como a ti mismo. No te vengues ni guardes rencor. Como dice Romanos, da lugar a la ira de Dios, porque escrito es también la venganza. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús hace de él un nuevo mandamiento: ámense unos a otros como yo los he amado. Así como yo los he amado, ámense unos a otros. Y como vemos que Juan dice, no le estamos dando un nuevo mandamiento, sino el mismo que dejó Jesús. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Usted no puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano. Y aquí dice que tenemos este mandamiento, que el que ama a Dios tiene también que amar a su hermano. Y cuando habla de a su hermano, en la comprensión de los judíos, se refería a todos los de su nación. Amén. Todos los hebreos israelitas. Pero también para nosotros es no solo mi hermano de sangre, no solo mi hermano en la fe. Porque a menos que usted descienda del mono, todos descendemos de Adán, ¿verdad? ¿En qué nos convierte eso? En hermanos. Amén. Cualquier persona que desciende de Adán es mi hermano y tengo que amarlo, sin importar su nacionalidad, sin importar su raza, sin importar su género, sin importar de qué país venga. No, tengo que amarlo. Si es pobre, rico, si es cholo, si es pelucón, tengo que amar a mi prójimo, tengo que amar a mi hermano, sin acepción de personas. Y tengo que amarlo como a mí mismo, pero más que eso, tengo que amarlo así como Jesús me amó y dio su vida por mí. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús? Esa es la ley real. Y Jesús enseñó que toda la escritura, toda la ley y los profetas puede resumirse en estos dos mandamientos: en amar a Dios con todo tu corazón y en amar a tu prójimo como a ti mismo, y así como Cristo nos amó y dio su vida por nosotros. Nadie tiene más grande amor que el que da su vida por su hermano. Amén. Y eso incluye a nuestros enemigos. Eso incluye a los que no piensan como nosotros. Eso incluye a los que no viven como nosotros vivimos. Dios nos mandó a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Amén. Y recuerda que lo que dice aquí, anótelo ahí, 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que hemos nacido de nuevo, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece, como diría Efesios 2:1 y 5, muertos en delitos y pecados. Necesita nacer de nuevo. Por eso dice acá: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, es del diablo. El que practica el pecado, venganza, odio, rencor, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Mentiroso y homicida le llamó Jesús. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo el que es nacido de Dios
no practica el pecado, porque la simiente de Dios, Cristo, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ha nacido de nuevo. ¿Cuál es la evidencia del nuevo nacimiento entonces? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, amor. ¿Amén? Amor. Una vez un chico pentecostal me preguntó, ¿y a ustedes cómo se le manifiesta el Espíritu? Y digo, eso es fácil. Amor. No es hablar en lenguas, no es danzar, no es caer al piso, es amor. Dice que aunque yo hable lenguas, aunque yo tenga toda la profecía, si no tengo amor, no soy nada. No soy nada. La evidencia de que tú has nacido de nuevo, que eres un hijo de Dios, es el amor. El amor que lo demuestras no cuando llegan a tu casa a darte todos los regalos de tu cumpleaños, con la torta, con globos, cantándote, ¿verdad? Sino cuando esa persona te insulta, cuando esa persona te ofende, cuando esa persona te agravia, cuando esa persona te defrauda, cuando esa persona te hiere la mejilla. Es ahí donde tienes que demostrar el verdadero amor. Y que eres un discípulo de Jesús, capaz de decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O como diría Esteban, Señor, no le tomes en cuenta cada pedrada que me están lanzando. Es en los momentos difíciles que se demuestra el amor. En los momentos bonitos, todo lindo, ¿verdad? Todos nos amamos, ¿verdad? Muchos besos. Pero en los momentos de dificultad. Amén. Ahorita qué lindo que nos amamos, pero mañana el hermano Fortunato necesita que le levantemos una ofrenda de amor porque está enfermo. Ay, otra vez pidiendo plata del pastor, ¿verdad? Cada rato no está dejando el chido. Ahí es donde se demuestra el amor. Amén. Ahí es donde demuestras el amor. Por eso dice ahí, si tú dices que amas, pero y no le ayudas a la persona, no estás demostrando el amor con hechos, sino solamente de palabra. Si la persona tiene frío y tú le dices, no, ándate nomás, ¿en qué demuestras el amor? El amor tiene que demostrarse con hechos. Por eso dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Con hechos. Tenemos que demostrar que nos amamos como Cristo, que no nos negó ni siquiera una gota de su sangre. Amén. Como también dice, si Dios, que no escatimó a su propio Hijo por amor a nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cristo dio su propia vida, cada gota de su sangre. ¿Por qué a nosotros nos cuesta dar algo por el hermano que pasa necesidad? Demostremos que amamos, que somos discípulos de Jesús, con hechos y en verdad. Denle un aplauso al Señor.